El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y hoy en el aporte de la política tenemos a un gran amigo, a quien le debo una visita por allá por España. Él está allá en Madrid, es Aldo de Santis, pero es un consultor político que gira no solamente por Europa, sino que también está muy pendiente de la política en Estados Unidos y en Latinoamérica, trabajando desde la consultoría política. Es consultor político de abogado, profesor de la Universidad Camilo José Cela en España, además director del Centro Iberoamericano de Comunicación Política y de Gobierno, además de gran amigo. Síganlo en sus redes sociales, Instagram @AldoDeSantisBE y en su Twitter o X @AldoDeSantis. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Muy bien, María Alejandra, muchísimas gracias aquí, encantado de estar contigo y de poder compartir con tu audiencia. Sí, bueno, yo dije, tengo que llamar para esto a Aldo, porque fíjate que en más de 24 años en lo que se ha llamado la Quinta República, casi 24 años, más de 23, no se habían dado algunos cambios o pasos en el sentido de esos encuentros de la negociación que se ha dado con estos acuerdos que se hicieron en Barbados de la oposición con el gobierno nacional, en donde Estados Unidos juega un papel también allí muy importante con esto de esa temporalidad que le dan a la suspensión de las sanciones. Entonces, quería analizarlo contigo, profesional y además conocedor de todos estos temas que tienen que ver con negociación y con lo que lleva adelante Estados Unidos, porque estás muy al día con la política estadounidense. Sí, María Alejandra, bueno, en efecto, hay muchas aristas de este tema del Acuerdo de Barbados. Lo primero que tenemos que decir es que es un hecho prácticamente público dentro de la esfera política, que es un acuerdo que se hizo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, y que el bando de la oposición, ¿no?, esto de la plataforma unitaria, de la representación de algunos de los actores políticos encabezada por Gerardo Blay, fueron a Barbados prácticamente a refrendar un acuerdo que ya venía de alguna manera prehecho o preplanteado por los Estados Unidos. Y parte de esos acuerdos, que hay cosas que son muy importantes comentarle a la audiencia, es por el tema, por ejemplo, el tema de la licencia. Se permite una licencia donde se levantan sanciones en materia energética, es decir, en materia de petróleo, en materia de gas, en materia de minas, en materia de metales preciosos, pero es temporal, es por 6 meses. ¿Por qué? ¿Por qué es temporal? Bueno, porque está supeditada a que haya cumplimiento a lo que se estableció en el convenio, en lo que se firmó, pero también está supeditado a que haya acuerdos y que se cumpla lo que no se firmó. No es casualidad que hayan salido 5 personas que estaban en reclusión el mismo día que está la licencia. Cosa que no estaba, cosa que esto... Eso no está firmado, no. Eso no está en el acuerdo. Eso no está en el acuerdo, pero no es casualidad, eso es causalidad. Hay una causa para que eso ocurra, porque hay parte de los acuerdos que no están firmados en el papel. Y son acuerdos que se hicieron directamente entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Maduro, donde la oposición, que en este momento está en una situación un poco más debilitada, mejor dicho, en el momento de la firma estaba en una posición más debilitada, porque la firma se hizo justamente previo al proceso electoral del 22 de octubre. Entonces, ante esa situación, la realidad es que firmaron porque no tenían alternativa. Y lo cierto es que vendrán más cosas. Para que esa licencia se mantenga, tienen que haber otros cumplimientos, y es lo que el gobierno de los Estados Unidos se encargará de hacer seguimiento. Pues si no lo hay, la licencia se vota y solamente tuvo 6 meses de oxígeno el gobierno de Maduro. Claro, pero ahí también hay un beneficio del gobierno estadounidense, o sea, sí le interesa la política energética, el tema de los hidrocarburos y todo esto de parte de Venezuela. Por eso quería llevarte al terreno de los intereses en esta negociación de parte y parte, ¿no? Por supuesto, y esto es un tema que hay que tenerlo muy claro. Mira, el conflicto palestino-israelí es un conflicto que nosotros creemos que está muy lejos, pero realmente está cerca porque nos aborda nuestros intereses directos. El conflicto palestino-israelí lo que va a generar, como todo conflicto bélico cerca de países que son productores de petróleo, es que aumente el precio del barril de petróleo. Pero también va a generar una dificultad por la demanda. Por ende, los Estados Unidos y sus aliados occidentales van a tener que poder conseguir barriles de petróleo de países que preferiblemente no sean de origen musulmán. Exacto. Justamente, a pesar de ser Venezuela un aliado en todo el tema con Palestina y no condenar los actos de Hamas como terroristas,
y quiero hacer la diferencia, que no es lo mismo el grupo terrorista Hamas que el pueblo palestino, la diferencia contundente, y quiero dejarlo muy claro, pero el gobierno de Nicolás Maduro no ha condenado esos actos, más bien reivindica de alguna manera el derecho de Palestina a defenderse de Israel. Es como ponerse en el espejo oscuro, ¿no? Y ver desde el otro lado del espejo, el mundo bizarro. Y lo cierto es que Estados Unidos tiene muy claro que este levantamiento de la sanción por 6 meses es perfecto para poner a producir el aparato productivo petrolero venezolano y por ende poderle comprar petróleo a buen precio al régimen de Maduro, sin tener que negociar con los países árabes que ahorita prefieren no hacerlo porque no son sus aliados dentro del esquema israelí-ucraniano. Claro, por eso es que yo quiero llevar a la audiencia a ese terreno crudo, porque a veces nos hacemos expectativas equivocadas y no entendemos que existen intereses entre las personas, existen intereses dentro de los países, y entonces esta extensión de los 6 meses no va a estar fijado específicamente al hecho de que se cumplan algunos acuerdos firmados o no firmados, sino que también a los intereses económicos de Estados Unidos. Así es, y tenemos que tener claro que no solamente son intereses económicos, sino intereses geopolíticos. El tema no es que Estados Unidos pueda tener o no los recursos económicos para pagar, es que no va a tener acceso a la demanda de cantidad de petróleo que va a necesitar si pretende abastecer a sus aliados occidentales, que en este caso son Israel y Ucrania, porque evidentemente el petróleo es fundamental para la movilidad, porque es lo que produce combustible. Entonces esto es clave para ellos y es clave para los aliados del mundo occidental. Entonces no es nada más por dinero, es por intereses geopolíticos, porque lo que está en juego es más que el dinero. Es el dominio territorial sobre un conflicto que hay hoy, que es el conflicto más palpable hoy que nunca entre las democracias liberales y los regímenes no democráticos, que ahora está más que nunca presente en Medio Oriente, y es una lucha de que el Occidente, que en este momento Occidente pareciera que lo está perdiendo. Al menos nunca había estado tan mal en los últimos 50 años. Y repercusiones de estos conflictos, que bueno, el de Rusia-Ucrania continúa, y lo que está ocurriendo ahora en Israel, repercusiones directas, más allá de lo que nos acabas de mencionar con Venezuela, ¿no? Porque a veces uno piensa esto no tiene nada que ver con nosotros. Tiene todo que ver por el tema del apoyo. Como ustedes saben, esta situación es bastante compleja. Si ustedes se fijan, todos hemos visto que Rusia y Vladimir Putin no podemos hablar de él como el bueno de la partida, evidentemente. Pero fíjense qué interesante y en qué tesitura nos pone que es el hombre que ha llamado a pedir mesura y contención a Israel con la respuesta contra el grupo terrorista Hamas. Entonces fíjate cómo el mundo es tan complejo que sabemos que Putin, que es un actor que pretende dominar un territorio, específicamente Crimea y más sobre Ucrania, y lanzó una guerra para quitarle territorio a Ucrania, aún así, en el caso de Israel-Palestina pide mesura y contención, porque entiende que las repercusiones pueden ser muy grandes. Porque si Israel toma posesión de Gaza completamente, Irán no se va a quedar de los brazos cruzados, e Irán sí es un país que tiene poderío militar nuclear. Entonces, en la escalada del conflicto, no sabemos dónde puede terminar hasta llegar a una amenaza. Yo no creo que estemos en el espacio de hablar de un riesgo nuclear, pero sí en el tema de la amenaza, y ya la amenaza es suficiente para ponerle temor a todo el planeta, ¿no? Entonces, esto sí que nos afecta, y nos afecta directamente, porque además van a aumentar los precios de todas las cosas que tengan que ver con transporte. Y adivinen qué, todo lo que consumimos es transportado de alguna manera. Todas las importaciones, todo lo que llega a Venezuela, todo es transporte marítimo, todo es transporte aéreo, el petróleo va a subir, por ende el combustible va a subir, los precios de energía van a subir, y todo esto nos afecta. Sí. Así que estamos completamente expuestos a esto, y tenemos que entender que no somos el ombligo del mundo. Entonces quisiéramos que el tema de Venezuela fuese lo que rondara preferentemente en la cabeza de todos los medios de comunicación globales, pero lo cierto es que hoy hay problemas mucho más graves y nosotros simplemente somos unos afectados más dentro de un conflicto mucho más global. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, por siempre ser, estar y regalarnos estos espacios con toda tu información y sapiencia. Era Aldo de Santis, consultor político y abogado, profesor de la Universidad Camilo José Cela en España, director del Centro Iberoamericano de Comunicación Política y de Gobierno. Síganlo en sus redes sociales, @Aldo de Santis VE, y en Instagram y en Twitter, @Aldo de Santis. Gracias, Aldo. Gracias a ti, Mariale. Saludos.
Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa, Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo, la suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male_Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.